Buenos días, chicos de Proceso de Separación 3. Vamos a comentar un poco del cuestionario de la teoría de absorción, recordando que pues hoy llegaríamos desde la pregunta 11 hasta la pregunta 18 y vamos a remarcar algunas de las cuestiones que hemos estado viendo en las primeras preguntas. En esta segunda parte viene una pregunta que ya hemos estado comentando, se aplica muy bien a los refrescos. ¿Sí? Ya vimos que si la temperatura sube, la solubilidad, es decir, la disolución del gas en el líquido, disminuye. Esto es, el líquido se sale, el gas se sale de la solución líquida, y eso lo apreciamos perfectamente en un refresco, ¿no? En la Coca-Cola. La dejamos ahí encima de la mesa a las 9 de la mañana, y si nos la vamos a tomar a las 2 de la tarde, ya no sabe igual porque parte del gas se ha salido del líquido, estaba disuelto, estaba absorbido, se sale, se desorbe de la solución líquida y entonces el líquido que nos tomamos ya no sabe igual. Entonces, recordando, sube la temperatura, baja la solubilidad. Y en ese mismo ejemplo del refresco tenemos la presión. Recordando que cuando está tapado el refresco tiene una presión alta. Esa presión alta provoca que más gas esté disuelto en el líquido. Si dejamos el refresco destapado a las 9 de la mañana, aún en el refrigerador, y nos lo queremos tomar a las 2 de la tarde, como bajó la presión de la botella, parte del gas, en este caso es ácido carbónico, CO2, que estestaba disuelto en el refresco de Coca-Cola, se sale. Y entonces nosotros nos tomamos el refresco y como ustedes dicen, parte de lo que estaba disuelto sale, baja la concentración del gas en el líquido y sabe a pura agua con azúcar. Entonces, es muy claro la aplicación del ejemplo del refresco, ¿no? Y esto se debe, ya nos dice en el libro, que generalmente la disolución del gas en el líquido desprende calor. Por eso a mayor temperatura la solubilidad baja. En cuanto a sistemas multicomponentes, ¿qué podemos indicar? Bueno, puede ser una mezcla de 5 o 6 componentes, los cuales se van a disolver en un solvente líquido. Entonces, esa mezcla se puede tratar como una mezcla individual, es decir, vamos a suponer que tenemos gases A, B, C, D, E, que se van a buscar cómo se disuelve la mezcla en un solvente, acuoso, por ejemplo. Entonces, para simplificar esto y funciona perfectamente bien, se puede analizar el gas A independiente, cómo se disuelve en el líquido. El gas B, cómo se disuelve en el líquido. El gas C, cómo se disuelve, como si estuviera solo, sin importar que es una mezcla de 5 gases. Esa es la manera en la que se puede trabajar los sistemas multicomponentes. Otra pregunta ahora de las soluciones líquidas ideales. De hecho, vamos a tratar estas mezclas como soluciones líquidas ideales que tienen 4 características fundamentales, muy sencillas. Las fuerzas intermoleculares no cambian al mezclar los componentes. El volumen de la solución varía linealmente con la composición. Es decir, si hay una mezcla de un gas al 10% molar, 0.1 molar en un gas, en un líquido, perdón, y esa concentración se eleva del 0.1 al 0.5, bueno, en esa proporción sube el volumen de la mezcla. Eso dice la propiedad 2. La propiedad 3 desprecia la generación de calor. Por eso dice que no hay absorción ni evolución de calor al mezclar los componentes. Para no meternos en broncas de balance térmico ahí, nos simplifica este punto 3 de las soluciones ideales. Y el punto 4 de las soluciones líquidas ideales, la presión total del vapor de la solución varía linealmente con la composición expresada en fracción mol. ¿Sí? Esto tiene que ver directamente con la ley de Raoult que vamos a ver más adelante. También nos habla que en la realidad no existen soluciones ideales y las mezclas reales solo tienden a ser ideales como límite. En muchos de los casos vamos a tratar la solución como ideal, sabiendo que está cerca de la idealidad. Soluciones ideales perfectas no hay, pero cuando se acerca un poco, tomamos como ideal y nos permite simplificar los cálculos. Vamos a ver más adelante que también hay soluciones reales cuando se alejan mucho de la idealidad. Sabemos que la
la fórmula ideal para la solución ideal, la fórmula para la solución ideal es la ley de Raoul. Si ya se aleja mucho de la idealidad, ya no van a seguir la ley de Raoul y vamos a utilizar, como más adelante viene aquí, la ley de Henry. Y aquí tenemos la fórmula de la ley de Raoul. ¿Verdad? Hasta voy a compartir pantalla en el sentido de que la presión en el equilibrio es igual, en esta mezcla, la presión en el equilibrio es igual a la presión, vamos a agregar aquí para que quede claro que la presión de vapor por la fracción mol en el líquido. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un compuesto que a 50 grados centígrados su presión de vapor es de unos 300 milímetros de mercurio, nada más para no poner el nombre. ¿Sí? Entonces, a 50 grados centígrados, si se encuentra ese compuesto, si estuviera líquido puro de ese compuesto, 100%, fuera un alcohol, por ejemplo. Si estuviera totalmente puro al 100%, bueno, pues tendría una presión de vapor de 300 milímetros de mercurio, casi media atmósfera. Sin embargo, si ese líquido, ese compuesto, ese alcohol, solamente está al 25% molar, o sea, al punto 25 molar, donde hay otro solvente líquido, entonces punto 25 molar es igual a su composición en el líquido. Entonces, aplicando la ley de Raoul, pudiéramos encontrar cuál es la presión que ejerce este compuesto, este alcohol, este azulito que tenemos aquí. Obviamente la presión significaría cuánto se estaría en la fase de vapor. Aplicamos la ley de Raoul y sería la presión es igual a los 300 milímetros de mercurio que ejercería de presión estando puro por su composición, que es de 0.25 molar. Y eso nos daría que en el equilibrio, si lo dejamos llegar hasta allá, ejercería una presión de 75 milímetros de mercurio. Es decir, así se aplica la ley de Raoul para determinar la presión de vapor. Vamos a ver en la siguiente pregunta, entramos al ejemplo 8.1, otra aplicación de esta fórmula que es de la ley de Raoul. Repetimos otra vez la ley de Raoul. ¿Sí? Donde la presión en el equilibrio es igual a la presión de vapor por su fracción, la fracción mol de ese compuesto, obviamente en la fase líquida. Así como el alcohol, perdón, que acabamos de ver en este ejemplo, aquí lo generalizamos. Y en el ejemplo 8.1, la fórmula de la ley de Raoul tiene otra aplicación. En este ejemplo 8.1, despejamos esta fracción mol. ¿Sí? Aquí nos vamos a la fórmula. ¿Cómo queda la X? Bueno, la X, que es la fracción mol en el líquido de ese compuesto, pues es igual a la presión que tiene en el equilibrio, que en el caso del ejemplo 1 nos dan esa presión, sobre la presión de vapor que tendría este compuesto a la temperatura del ejemplo cuando estuviera puro. Y esta es otra aplicación de la ley de Raoul, determinar esta fracción mol en el líquido. Con esto terminamos esta primera parte del complemento del cuestionario.